Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas. ¿Cómo han pasado el día hoy? No sé si podamos quitar esto tal vez. Okay. Así no se me resbala. Es un placer estar aquí con ustedes en la iglesia de Espeleta. Ha sido un largo viaje. Salí ayer en la mañana, a las 7 de la mañana. Claro, allá son 5 horas más temprano que aquí. Viajé 3 horas a la ciudad de Dallas. Esperé en el aeropuerto 8 horas. Y luego viajé 10 horas hasta Buenos Aires. Llegando esta mañana, un poquito retrasado el vuelo, más o menos a las 9 de la mañana. Pero gracias a Dios esta tarde pude echarme una buena siesta de unas 4 horas. Así que estoy como nuevo. Disfruté mucho la música del hermano Steger. Qué hermoso es escuchar música cristiana, música reverente, música hermosa que eleva el alma a Dios. Quiero agradecerle a los organizadores de este evento. Yo sé que han trabajado muchísimo y gracias a Dios este lugar está ya preparado para esta actividad. Yo creo que hasta los escalones los pintaron, porque veo que dejé mis pies allí como recuerdo para la iglesia. Bueno, durante esta semana, mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, vamos a estudiar algunas de las profecías más importantes de la Escritura. Vamos a estudiar esta noche una profecía bien conocida indudablemente por la vasta mayoría de los adventistas, si no todos. Y tal vez algunos se estén preguntando por qué vamos a tomar el tiempo para estudiar esta profecía que es tan común. Pero ustedes se van a dar cuenta que hay algunos detalles que posiblemente no hemos visto en esta profecía. Me refiero a Daniel, el capítulo 2, que es el fundamento para todo lo que vamos a estudiar durante el transcurso de estos días juntos. Luego, en el tema de mañana en la noche, Dios mediante, vamos a hablar sobre los eventos finales de Jesús. En realidad, las experiencias de Jesús al final de su vida son las mismas experiencias por las cuales va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que vamos a estudiar los eventos de la vida de Jesús y vamos a compararlos con lo que va a suceder con el pueblo de Dios en estos últimos días. Y luego, los siguientes 2 días, vamos a estudiar en detalle la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a dedicar un tema completo para trazar el tema la espada que mató a la bestia. Ese es Apocalipsis 13, 1 al 10. Y luego el cuarto tema, Dios mediante, será la bestia con cuernos de cordero, que es la segunda mitad de Apocalipsis 13, 11 al 18. Y luego los últimos 2 temas que vamos a trazar tienen que ver con un mandamiento de la ley de Dios que ha sido olvidado por la mayoría de los cristianos. Vamos a hablar sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y vamos a estudiar algunas cosas que posiblemente no han escuchado antes o generalmente no tocamos cuando estudiamos el tema sobre el cuarto mandamiento o en cuanto al sábado. Así que tenemos grandes cosas que estudiar. Vamos a estar aquí esta noche, miércoles, jueves, viernes en la noche, y entonces el sábado en la mañana y el sábado por la tarde vamos a concluir esta serie de conferencias. Antes de abrir la profecía de Daniel 2, queremos pedir la bendición especial del Señor. Nunca debemos abrir su palabra sin elevar una oración a Dios, porque únicamente el Espíritu Santo, quien dio la palabra, es capaz de regresar para explicárnosla. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración
a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa. No hay mejor lugar en todo Buenos Aires donde podríamos estar. No hay mejor lugar en esta área, de esta gran ciudad y las áreas circundantes. Padre, este mundo se está desmoronando poco a poco y más aceleradamente en estos últimos días. Y la vasta mayoría del mundo no tiene ni idea en cuanto a lo que está pasando y para dónde va todo esto. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y no solo a entenderlo, sino a compartirlo con aquellos que están confundidos y que están preocupados por las cosas que están sucediendo en este mundo. Te pido, Señor, que dirijas nuestros pensamientos y nuestro estudio. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Daniel, el capítulo 2. Daniel, el capítulo 2. Y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo 29. Daniel 2 y el versículo 29. Y debo advertirles algo al empezar nuestro estudio. Algunas noches vamos a ir un poco largo, porque hay mucho material que cubrir, es complejo y quiero que entiendan bien. Yo generalmente repito mucho, mi esposa me dice que repito demasiado, pero es la forma como se graban las cosas, es repitiendo. Así aprende el loro a hablar, repitiendo. Entonces así, esa es la clave para poder aprender bien las cosas, es la repetición. Así que no se preocupen por el reloj. Yo voy a estar nada más pocos días con ustedes y luego entonces ustedes vuelven a la rutina común y corriente. Ahora, Daniel 2:29 nos dice que el rey Nabucodonosor, cuando se acostó a dormir, estaba pensando en algo. Vamos a ver en qué estaba pensando el rey. Dice en Daniel 2:29, y aquí está hablando Daniel al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué estaba pensando el rey cuando se acostó? ¿Qué es lo que iba a suceder en el futuro? Y fíjense lo que sigue diciendo: y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Yo pregunto, ¿puede Dios leer los pensamientos de los seres humanos? Esta es una evidencia clara de que Dios puede leer los pensamientos, porque el rey estaba pensando en el futuro. Dios dice: ¿tú quieres saber qué va a pasar en el futuro? Aquí te voy a dar un sueño para que sepas qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero luego algo sucede. El rey Nabucodonosor, cuando se despierta, se le olvidó el sueño. Qué interesante que Dios le diera un sueño y que luego entonces Dios le vetara el sueño que tuvo. Y por lo tanto el rey, como era costumbre en aquella época, se turbó y se preocupó y dijo: yo necesito saber cuál es este sueño que me está atormentando. Yo sé que soñé algo. Posiblemente ustedes han tenido esa experiencia donde se despiertan y saben que han soñado, pero no se acuerdan de qué soñaron, pero dicen: es importante, ¿por qué no lo puedo recordar? Claro, la diferencia entre los sueños nuestros y el sueño de Nabucodonosor es que el de él fue un sueño profético. El de nosotros generalmente es porque comimos demasiada pizza o porque intemperamos, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice Daniel 2 y el versículo 3. Trae a los magos y dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber qué cosa. Por saber el sueño. Fíjese que el rey olvidó el sueño. Así que ¿a quiénes llamó el rey? La Biblia nos dice quiénes llamó el rey. Noten el versículo 3, versículo 2. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey.
Ahora, qué interesante que Dios sabe lo que el rey está pensando, le da un sueño para mostrarle el futuro, luego Dios le dice, olvida el sueño. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios sabía que el rey Nabucodonosor iba a llamar a los tales llamados expertos del reino para decirle el sueño, y Dios sabía que no iban a ser capaces. Dios quería desenmascarar la falsa religión de Babilonia. Así que dice aquí que el rey mandó a llamar astrólogos, magos, encantadores y caldeos y les dijo, mire, yo quiero que ustedes me muestren el sueño y su significado. Y los sabios dicen, bueno, dinos el sueño y nosotros te vamos a decir el significado. Y el rey dice, no, es que ustedes no entienden. No quiero que me digan solo el significado, sino que quiero que me digan el sueño. Claro, no podían. Porque Satanás no sabía cuál era el sueño. Porque Satanás no puede leer la mente. Yo me imagino que Satanás estaba ansioso de saber el sueño para decírselo a los magos, para que los magos se lo dijeran al rey a través de Daniel, y entonces todo el mundo diría, estos sí son sabios, estos saben qué va a pasar en el futuro. Pero el hecho de que no pudieron decirle al rey el sueño indica que Satanás no puede leer la mente del ser humano. En Daniel 2 y el versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, lo que tú estás pidiendo, rey, es injusto. Porque ningún astrólogo, mago, adivino, caldeo jamás tuvo que decirle a un rey un sueño que tuvo. Sí le explicaban la interpretación del sueño, pero no el sueño. Lo que tú estás pidiendo es completamente injusto. De esta manera Dios desenmascaró la falsa religión de Babilonia y demostró que los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos no podían saber el futuro y no sabían lo que el rey había estado pensando. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 11. Siguen diciendo los magos, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo quienes, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahora, ¿pueden ustedes pensar de otro versículo que tiene palabras parecidas a Daniel 2 y el versículo 11? Los dioses cuya morada no es con carne. ¿Saben que en la antigüedad los paganos creían que sus dioses ocultaban información? Los dioses paganos no revelaban, sino que ocultaban las cosas. Pero la Biblia nos dice que Dios es lo contrario. Fíjense lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Guarden su lugar ahí en Daniel 2, porque vamos a volver allí. Vamos a Juan 1 y el versículo 14. Recuerden que las tres palabras son los dioses cuya morada no es con carne. Es decir, ellos están ocultando este secreto. Ellos no quieren revelar este secreto en cuanto al sueño que tú tuviste. Nos dice en Juan 1:14, aquel verbo. ¿Y quién es ese verbo? Jesús. Es aquel verbo fue hecho carne. Ahora, ¿quién era el verbo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? El verbo era Dios. Ahora fíjense, dice aquel verbo, ¿quién es Dios? Llegó a ser ¿qué? Llegó a ser carne y ¿qué más? Y moró o habitó entre nosotros. Fíjense el contraste entre el Dios de la Biblia y el Dios de los paganos. El Dios de los paganos, los magos y los astrólogos y adivinos dicen, los dioses no moran aquí en carne, y ellos no quieren revelar esto. Pero en Juan 1:14 dice que el verbo, quien es Dios, se hizo carne y moró entre nosotros, y vimos a través de él la gloria del Padre. El Dios de la Biblia es un Dios que revela. El Dios de los paganos es un Dios que oculta la verdad en cuanto a los acontecimientos presentes y los acontecimientos futuros. Ahora, la Biblia nos dice que cuando los magos y astrólogos y adivinos no pudieron decirle al rey
el sueño ni su interpretación, el rey se enojó. Y fíjense que yo quiero que ustedes noten que aquí hay un juego y un contrajuego entre Dios y Satanás. Satanás ahora ve que sus magos han sido desenmascarados, que la bola de cristal no puede decir el futuro, que consultar las señales del zodíaco no pueden decir el futuro, que leyendo la palma de la mano no funciona, y su religión ha sido desenmascarada. Así que Satanás dice, ahora lo que yo voy a hacer es, ya que han desenmascarado a mis expertos, yo voy a obrar para que el rey se enoje y entonces mate a todos los magos, porque Satanás sabía que entre los magos o entre los caldeos, aunque él no practicaba todas las ciencias que ellos practicaban, se encontraba ¿quién? Se encontraba Daniel y sus 3 amigos. ¿Ustedes creen que Satanás ya había visto que ellos podían ser un problema en potencia para él? Sí, porque en el capítulo 1 dice que no comieron la comida del rey, ni bebieron la bebida del rey, y fueron fieles a Dios. Y el rey los colocó en lugares claves en el reino. Satanás dice, a mí no me conviene tener a estos, así que me desenmascararon a mis expertos, desenmascararon la religión de Babilonia. Ahora entonces yo voy a aprovechar y voy a mandar a matar a todos los magos. Y entre esos caldeos, entre ese grupo, está Daniel y sus compañeros. Pero en un momento vamos a ver que Daniel y sus compañeros no usaban los métodos que usaban estos hombres paganos. Ahora nota lo que dice Daniel 2 y el versículo 12 y 13. Por esto el rey, con ira, con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Y a quienes buscaron también? Y buscaron a Daniel y sus compañeros, ¿para qué? Para matarlos. ¿Cuál era la intención de Satanás? Matar a Daniel y sus compañeros. Ahora fíjense el juego y el contrajuego. Dios sabe lo que el rey está pensando, le da un sueño para indicar el futuro. Luego Dios, cuando se despierta el rey, le dice, olvida el sueño. Porque Dios sabe que van a venir los magos, astrólogos y adivinos y no van a poder decirle al rey su sueño, y la religión falsa de Babilonia va a quedar desenmascarada. Así que Satanás dice, tú me desenmascaras a mis expertos, ahora yo mando a matar a todos los expertos en el reino, e inclusive voy a matar a Daniel y sus 3 amigos. Hay un juego y un contrajuego que se está realizando aquí. Ahora Daniel le dice al siervo del rey, mira, ¿por qué es tan apresurado este mandato de matar a todos los expertos en el reino? Dice, dile al rey que me dé tiempo y nosotros le vamos a decir al rey el sueño y lo que significa el sueño. Y entonces ustedes saben qué fue lo que sucedió. Daniel y sus 3 compañeros esperaron hasta la noche, y entonces en la noche miraron a las estrellas para ver cuál era el sueño que había tenido el rey. Le dijeron, rey, danos la mano para leerte el destino en la mano, en la palma. No. Espérate, rey, que vamos a consultar la bola de cristal. Espera, que vamos a consultar a Walter Mercado, que en ese tiempo no estaba vivo, dicho sea de paso. ¿Qué hicieron Daniel y sus compañeros? ¿Cómo revela Dios nuestro destino? Noten Daniel 2 y el versículo 17 y el versículo 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que hicieran ¿qué cosa? Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hicieron Daniel y sus compañeros? Se fueron en privado y oraron. Y la Biblia nos dice que cuando oraron, Dios, en una visión de la noche, o sea, en un sueño, Dios le reveló a Daniel el sueño que había tenido el rey, y le reveló también el significado del sueño que Dios le había dado. Por eso dice en Amós 3:7, ni siquiera tienen que buscarlo porque lo conocen, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Dios demostró que Él es un Dios que quiere que sepamos en cuanto al futuro. Dios no quiere ocultarnos la verdad. Dios no quiere ocultarnos lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Dios es un Dios no que oculta, sino que un Dios que revela. Es diferente que el Dios o los dioses de los paganos. Porque Dios es el Dios que quiere comunicarse con el ser humano. Y en la Biblia, Dios nos ha dado abundantes profecías para mostrarnos exactamente qué está pasando y qué va a suceder. Porque Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y fíjense, Satanás quería que Daniel y sus compañeros fueran muertos. Pero en vez de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Consiguieron los más altos puestos en el reino. Fíjense, ¿quién ganó en todo este conflicto? Dios. Noten Daniel 2, 48 y 49. Daniel 2 y el versículo 48 y 49 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. En vez de matarlos, Dios dice: no, lo que voy a hacer es los voy a poner en lugares prominentes en el reino. Ven que aquí hay un juego y un contrajuego de eventos en la primera parte de la historia de Daniel, el capítulo 2. Satanás obrando y Dios obrando, pero últimamente la voluntad de Dios prevalece. Ahora, quiero que notemos el sueño, porque quiero enfocarme especialmente en el sueño, y no solo el sueño en general, sino en la última parte de este sueño que tuvo el rey. Daniel viene delante del rey y le dice al rey el sueño. Vamos a anotar Daniel 2 y el versículo 31 hasta el versículo 35. Daniel 2, 31 al 35. Y quiero que usen su imaginación. Yo no uso muchas ayudas visuales, no uso PowerPoint, y la gente dice que yo no creo en ayudas audiovisuales. Yo creo en ayudas audiovisuales, audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia. Pero necesitamos usar nuestra imaginación. Ahora, imaginarnos la escena que voy a describir. Dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una ¿qué? Gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, yo creo que medía como 30 metros de alto y 3 metros de ancho, porque en Daniel 3 el rey hizo una reproducción de lo que había visto en el sueño. ¿Recuerdan la imagen que levantó Nabucodonosor? La Biblia da las medidas: 90 codos por 60 codos por 6 codos. Ahora fíjense lo que dice el versículo 31. Entonces, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y ahora fíjense que esta imagen tiene varias diferentes características. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Así que imagínense, la cabeza del cuello para arriba era de oro fino. Su pecho y sus brazos, ¿de qué? De plata. Sus muslos o su vientre de bronce. Sus piernas de hierro. Muy bien. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así que pueden imaginarse esto: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies que son una mezcla de barro y hierro. Y luego dice en el versículo 34: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Esto lo vamos a estudiar en unos momentos. Una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Yo pregunto, ¿la piedra viene después que todo lo demás que tenemos en la imagen? Claro que sí, es el evento que viene después de todo lo demás. Así que dice:
estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Lo tienen claro en mente? ¿De qué era la cabeza? Pecho y brazos, vientre, piernas, pies, hierro y barro, y luego una piedra no cortada con mano pega ¿dónde? En los pies. Es el evento que sigue. Pega en los pies, y ¿qué hace la piedra? Desmenuza y desbarata todos los otros metales, y entonces la piedra se convierte en una ¿qué? En una montaña que llena toda la tierra. Ese es el sueño. Claro, la pregunta clave es: ¿qué es lo que significa este sueño? ¿Cuál es la interpretación del sueño? Entender el significado de este sueño es lo más crucial para entender todas las profecías de la Biblia. Estoy convencido de que Daniel 2 es el esqueleto de las profecías bíblicas. Ahora yo pregunto, ¿qué sería un cuerpo sin esqueleto? Sería una gelatina, ¿verdad? Lo que le da estructura a las profecías es la profecía de Daniel 2. Todos los demás detalles edifican sobre la profecía de Daniel 2. Por eso es que estamos estudiando esta profecía esta noche, porque es fundamental, es crucial, es la base para todo lo demás que vamos a estudiar durante el transcurso de estos días. Ahora vayan conmigo a Daniel 2 y vamos a leer los versículos 37 y 38. Daniel 2, 37 y 38. Y quiero preguntarles, en esta profecía, ¿hay algún paréntesis en alguna parte? Dice, bueno, viene la cabeza de oro, luego pasa un tiempo largo y después viene el reino de plata. ¿Hay interrupciones en el desarrollo de Daniel 2? No, es un evento que sucede inmediatamente después del otro. Ahora fíjense lo que dice Daniel 2, 37 y 38. Aquí está hablando Daniel al rey. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué era rey de reyes Nabucodonosor? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Por qué era rey Nabucodonosor? ¿Porque era más inteligente? ¿Porque tenía mejores armas? ¿Porque tenía más ejércitos? ¿Por qué razón? Porque Dios lo puso a gobernar. Ahora fíjense lo que dice la última frase de Daniel 2:38. Le dice Daniel: tú eres aquella cabeza de oro. Y claro, el rey representa un reino. ¿Cuál era el reino sobre el cual gobernaba Nabucodonosor? Babilonia. Así que la cabeza de oro representa no solo a Babilonia en persona, sino que representa el reino sobre el cual Nabucodonosor gobierna. Ahora yo pregunto entonces, Daniel 2 nos dice a dónde comienza el sueño. ¿A dónde comienza a cumplirse el sueño, sí o no? Comienza a cumplirse el sueño en los mismos días cuando Dios le dio el sueño al rey. Ahí comienza el proceso de cumplimiento. Nos da el punto de inicio, Daniel 2, de la profecía de este capítulo. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Dice en el versículo 38: y después de ti se levantará ¿qué cosa? Otro reino. Fíjense que el primer reino es un reino, porque dice se va a levantar otro reino. Así que el primer reino también era un reino. No solamente era Nabucodonosor la cabeza de oro. Así que dice que se iba a levantar otro reino inferior al tuyo. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el reino que se levantó después del reino de Babilonia? Ni siquiera tienen que ir a los libros de historia para saber eso. El mismo del libro de Daniel nos dice cuál fue el reino que tomó el lugar de Babilonia. En el capítulo 5 de Daniel dice que Ciro y Darío
circundaron la ciudad de Babilonia, secaron el río Éufrates, mataron a Belsasar, que estaba celebrando un banquete esa noche, y dice que el reino fue tomado por los medos y por los persas. Es decir, el mismo libro de Daniel nos dice cuál es el siguiente reino. No hay que ir ni siquiera a los libros de historia para ver cuál es el siguiente reino, porque Daniel 5 nos dice que el reino que vino después de Babilonia fue Medo-Persia. Ahora, ¿terminó la secuencia con Medo-Persia? No, porque sigue diciendo, noten el versículo 38 de nuevo: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego ¿un qué? Un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Yo pregunto, ¿cuál fue el reino que sucedió al reino de los medos y los persas? Grecia. Pero ¿saben algo? Ni siquiera tienen que ir a los libros de historia para saber que fue Grecia, porque el mismo libro de Daniel nos dice que fue Grecia. En Daniel capítulo 8 dice que el reino que sucedió a los medos y los persas fue Grecia. Lo dice el mismo capítulo 8 de Daniel. Así que el libro de Daniel nos dice cuál es el primer reino, Babilonia. ¿Cuál es el segundo reino? Medos y persas. ¿Cuál es el tercer reino? Grecia. Pero no termina con Grecia. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 40. Daniel 2 y el versículo 40. Y el cuarto reino será ¿qué? Fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el reino en la historia que conquistó al reino griego? No hay duda. El reino que conquistó a Grecia fue el Imperio Romano. ¿Era cruel y despótico el Imperio Romano? Solamente tienen que ver la historia para saber que ellos usaban armas de hierro, pisoteaban y desmenuzaban todo lo que encontraban por el camino. Es decir, el cuarto reino es el Imperio Romano. Ahora yo pregunto, ¿cómo sabía Daniel tan precisamente todo lo que iba a ocurrir muchísimo tiempo antes que ocurriera? Porque Daniel vivió en los tiempos de Babilonia. Escuchen bien. Este sueño lo recibió Daniel y también el rey Nabucodonosor en el año 604 antes de Cristo. Ahí fue que viene el relato. ¿Cómo sabía Daniel que después de Babilonia, que iba a gobernar 70 años, que Babilonia iba a caer, se iban a levantar los medos y los persas, y que luego los medos y los persas iban a gobernar hasta el año 331 antes de Cristo, y luego iban a gobernar los griegos, que gobernaron hasta el año 168 antes de Cristo, y que después de eso se iba a levantar un reino despótico que iba a gobernar como cuarto reino? ¿Cómo sabía Daniel eso centenares de años antes que ocurriera? La respuesta es que no lo sabía Daniel, sino que lo sabía Dios. Dios conoce el fin desde el principio. Dios anuncia lo por venir desde el principio, porque Dios conoce todas las cosas, conoce el futuro. Y como Dios conoce el futuro, no hay ninguna duda en cuanto a cómo va a concluir la historia de este mundo, porque Dios está en control. Solo el que conoce lo que va a pasar puede moldear las cosas para que sucedan conforme a su plan. Pero ahora llegamos a la parte sobre la cual me quiero enfocar especialmente: los pies de la imagen. Vamos a leer Daniel 2 y el versículo 41, donde se nos describen los pies de la imagen. Y hay varias cosas que quiero subrayar aquí, cosas que generalmente no tocamos cuando estudiamos la profecía de Daniel 2, pero son muy importantes. Dice en Daniel 2:41, y lo que viste de los pies y los ¿qué? No solamente el énfasis cae sobre los pies, sino el énfasis cae sobre los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos tienen dos pies? Y siempre debo preguntar que ¿cuántos dedos tienen dos pies normales? Porque una vez yo prediqué esto y alguien me dijo, bueno, eso depende, si alguien perdió un dedo nada más tiene 9, pero la Biblia está hablando de dos pies normales, no está hablando de dos pies donde ha perdido un dedo o dos dedos. Es decir, tiene 10, los pies tienen 10 dedos, muy importante. Así que dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. ¿Qué clase de barro?
No el barro con que se embarran los zapatos cuando llueve. No. Este es un barro especializado. Dice, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Ahora hay varias cosas que quiero que notemos aquí en este versículo tan importante. ¿Qué representa el hierro en las piernas? ¿Qué imperio? El hierro de las piernas representa el imperio romano. Así que yo quiero preguntarles, ¿en los pies hay una continuación de Roma? Del poder político de Roma. ¿En los pies continúa Roma? Claro que sí, porque en los pies hay hierro, el mismo hierro que hay en las piernas. Es decir, en la etapa de los pies, Roma continúa. Pero yo pregunto, ¿es una Roma distinta? Sí, porque escuchen bien, es una Roma amalgamada. ¿Conocen esa palabra, amalgamada? Porque no es puro hierro, sino es hierro mezclado ¿con qué? Con barro de alfarero. Es decir, es otra clase de Roma. No es solo un imperio de hierro, sino que se le agrega un elemento a Roma. Es una Roma mezclada entre dos cosas. ¿Qué clase de barro es? Barro de alfarero. Ahora, yo pregunto, ¿el barro de alfarero es bueno? ¿Es útil el barro de alfarero? Claro que es útil. Muchas de las vasijas que usa la gente son hechas de barro de alfarero. Yo pregunto, ¿el hierro es bueno? Si no hubiera hierro no estaríamos aquí debajo de este techo. Hay mucho hierro allí. El barro es bueno y el hierro es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno en su esfera. ¿A dónde surge el problema? El problema es cuando usted toma el barro y el hierro y los ¿qué? Y los mezcla. Porque allí se debilita el hierro y también se debilita ¿qué? Y también se debilita el barro. Ahora vamos a leer otra vez Daniel 2 y el versículo 41 y vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo a este versículo tan importante. Dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. En Daniel capítulo 2, ¿estamos tratando con lenguaje literal o con lenguaje simbólico? Yo pregunto, ¿el oro es simbólico? Claro que es simbólico. ¿Qué representa? A Babilonia. Es un símbolo de Babilonia. ¿La plata es simbólica? Sí, porque simboliza ¿qué? Sí, pues el Medo Persia no era literalmente de plata. La plata representa a los medos y los persas. Yo pregunto, ¿el bronce es simbólico? ¿El hierro es simbólico? ¿La piedra es simbólica? Sí, porque vamos a ver que la piedra es Cristo. Cristo no es una piedra, pero la piedra representa a Cristo simbólicamente. ¿La montaña es simbólica? Entonces yo pregunto, ¿el barro también debe ser simbólico? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Todo lo que tenemos en este sueño es simbólico. El oro es simbólico, la plata es simbólica, el bronce es simbólico, el hierro es simbólico, la montaña es simbólica, la piedra es simbólica. Quiere decir que entonces el barro representa o simboliza algo. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué representa o qué simboliza el barro? Es muy importante saber lo que representa el barro, porque si sabemos lo que representa el barro, vamos a saber lo que representa la mezcla del barro con el hierro. Ya sabemos que el hierro es el poder político de Roma, ¿de acuerdo? Es Roma política o el imperio romano. Pero si podemos saber qué representa el barro que se mezcló con el hierro, podemos captar un panorama de lo que Dios quiso enseñar, de lo que iba a suceder cuando cayera el imperio romano. Ahora, ¿qué representa el barro? Vamos a dejar que la Biblia nos lo explique.
Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Jeremías 18 y el versículo 1 al 6. Y debo decirle, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, que lo que vamos a estudiar ahora es el tema central de todo lo que vamos a estudiar el resto de la semana. Lo que vamos a hablar ahora, la mezcla de hierro y el barro, es el tema central de todo lo demás que vamos a estudiar esta semana. Así que es vital que entendamos lo que vamos a estudiar ahora, pues lo más fundamental. Jeremías 18. Ahora déjeme decirle algo en cuanto a Jeremías. Jeremías vivió inmediatamente antes que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y claro, el pueblo duró en Babilonia cautivo un periodo de 70 años. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Jeremías 18, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete ¿a dónde? A casa del alfarero. Dios le dijo que a Jeremías que fuera ¿a dónde? A la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ustedes saben que los alfareros trabajan con la rueda. Versículo 4. ¿Y la vasija de qué? Oh, esas dos palabras están en Daniel 2. Alfarero y barro. Ah, sí, claro que sí. Ahora dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Saben lo que representa eso? Dios formó al pueblo de Israel. En un momento lo vamos a ver. Formó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto y los llevó a Canaán. Pero por su rebelión iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Ese es el quebrar de la vasija. Pero cuando se quiebra la vasija, Dios otra vez toma a su pueblo después del cautiverio y lo lleva y lo restablece otra vez. Claro que sí. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 4. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Después de 70 años de cautiverio, Dios los restableció, los hizo de nuevo, en otras palabras. Ahora ustedes estarán diciendo: ¿será eso lo que significa? Sigamos. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora viene la explicación de lo que Dios quiso enseñar. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro del alfarero ahí? Representa al pueblo de Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. Es decir, el barro representa la iglesia de Dios. Porque el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Y algunos hacen una separación entre la iglesia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y dicen: no, el Antiguo Testamento eso era el pueblo de Israel, pero ahora es la iglesia. No. Dios tiene a través de toda la historia una sola iglesia. En dos etapas. La iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo. Por eso es que fíjense que los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento fueron los 12 hijos de Jacob. Los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento fueron los 12 apóstoles. Se escogieron 12 con una razón especial. Y la mujer de Apocalipsis 12 dice que está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies, en su cabeza tiene una corona de ¿cuántas estrellas? De 12 estrellas. Esa mujer representa la iglesia de Dios del Antiguo y el Nuevo. Y ustedes dicen: ¿cómo sabemos eso? Muy sencillo. Porque cuando Juan ve a la mujer, el bebé no ha nacido todavía. ¿Y quién es el bebé? El bebé Jesús. Entonces, ¿cómo puede tener Nuevo Testamento sin que Jesús hubiera nacido? Y yo les hago una pregunta un poco medio tonta, pero porque quiero recalcar un punto. ¿Qué existe primero? ¿La mujer o el bebé? Y ustedes se ríen, dicen que claro que la mujer. Entonces yo pregunto: ¿la iglesia existía antes que naciera Jesús? Claro, porque la mujer que trae a Jesús al mundo representa a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero luego dice que la mujer tiene que huir al desierto. Después que el niño es arrebatado a Dios y a su trono y gana la victoria, la mujer huye al desierto porque Satanás la quiere destruir. Esa ya es la iglesia ¿de qué etapa? La iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, Dios tiene solo una iglesia
a través de la historia, y el número 12 está relacionado con la mujer, porque fueron 12 fundadores en el Antiguo Testamento y 12 fundadores en el Nuevo Testamento. Ahora fíjense entonces, ¿qué representa el barro de alfarero? El barro de alfarero representa a la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, representa a la iglesia. Ahora vamos a ver otro pasaje que nos enseña lo mismo. Vayan conmigo a a Génesis 2, Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Y al principio ustedes no van a ver la conexión con esto, pero ya lo van a captar en unos pocos momentos. Dice allí en Génesis 2:7, en cuanto a la creación de Adán, la creación del hombre, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han tratado de formar algo de polvo? ¿Pueden formar algo compuesto de polvo? No, porque ¿qué pasa con el polvo? Se desmorona. Pero por eso uno deja que otros textos expliquen lo que quiere decir Génesis 2:7. Dios usó polvo, pero era polvo mojado. Era barro. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a Isaías 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8 nos dice qué clase de polvo usa Dios. No fue polvo que se desmorona, polvo seco, no. Era polvo mojado, era barro de alfarero. Dice allí en Isaías 64 y el versículo 8: ahora pues Jehová, tú eres nuestro ¿qué? Nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros barro. Y tú el que nos... ¿Ve la idea del alfarero? Tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, Dios tomó barro de la tierra y como un alfarero del barro formó el cuerpo del hombre. Pero ahora quiero que volvamos a Génesis 2:7. Dios formó el cuerpo del hombre de barro, de alfarero. ¿Pero en qué condición estaba ese cuerpo? Sin vida. Note que no dije que estaba muerto, porque no había muerte antes del pecado. Ese cuerpo era perfecto. Tenía todos sus órganos, ese cuerpo que Dios formó. Tenía corazón, pulmones, estómago, nervios, músculos, pies, manos, cabeza, cerebro. Ese cuerpo tenía todas las partes fisiológicas, pero tenía un problema. Dios lo formó todo de barro, de alfarero, pero el cuerpo estaba sin vida. ¿Qué le faltaba? Le faltaba el espíritu. Así que fíjense lo que hace Dios. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida, es decir, le dio el espíritu. ¿Y qué sucedió? Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Pregunta: ¿empezaron a funcionar todos los miembros del cuerpo ahora? ¿Los pulmones comenzaron a respirar? ¿El corazón comenzó a latir? ¿Los nervios comenzaron a sentir? ¿El cerebro comenzó a pensar? ¿El estómago comenzó a digerir una vez que empezaron a comer? Claro que sí. Es decir, ahora el cuerpo, que era uno, que tenía muchos miembros, formado por el alfarero, cuando se le dio el espíritu, todas las partes del cuerpo funcionaron en perfecta armonía. Ahora, ¿tiene esto alguna lección espiritual también? El cuerpo literal del lodo, literal, representa una realidad espiritual. Ustedes saben que sí. Yo pregunto, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Vamos a leerlo. Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 18. Quiero que noten, ahora estamos hablando simbólicamente. ¿Están entendiendo que lo literal representa simbólicamente algo? El barro literal representa algo en términos simbólicos. Dice aquí en Colosenses 1:18, ¿qué es el cuerpo simbólicamente hablando? Hablando de Jesús dice: y Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Y de qué está compuesto el cuerpo? De barro. ¿Y quién lo formó? Dios. ¿Quién formó la iglesia? ¿Jesús formó la iglesia?
Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, simbólicamente hablando, el Señor Jesucristo tomó lodo y del lodo formó la iglesia. Como había formado el cuerpo del hombre, también de barro literal. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que faltaba con ese cuerpo que Cristo formó, con la iglesia que Cristo formó? ¿Le hacía falta algo para que pudiera funcionar cada parte de ese cuerpo espiritualmente hablando? ¿Qué le faltaba? Le faltaba el espíritu. ¿Cuándo es que entró el espíritu en ese cuerpo? Vamos a leerlo. Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Hechos 2, y dicho sea de paso, note lo que dice Hechos 2.1 primero, y luego vamos a leer los versículos 2 al 4. Hechos 2.1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. ¿En qué condición estaban los apóstoles antes del día del Pentecostés? Cada uno por su lado. Ya se habían repartido todos los puestos en el reino. Judas decía, yo seré el tesorero. Pedro dice, yo seré el presidente. Ya todos se habían repartido los puestos y estaban peleando uno con el otro, divididos. Pero durante los 10 días antes del Pentecostés, el cuerpo se unió. ¿Y luego qué hizo Dios? Versículo 2: de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué sucedió con el cuerpo que formó Cristo en el día del Pentecostés? Entró en el cuerpo, ¿qué cosa? El Espíritu entró a la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿cada miembro de la iglesia empezó a funcionar de acuerdo a la función que Dios le dio? ¿Sí o no? ¿Saben que esta ilustración no la inventé yo? La tiene el apóstol Pablo. Vamos rápidamente a 1 Corintios 12 y el versículo 12 y 13. 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 12 y el versículo 13. Dice aquí: porque así como el cuerpo es uno, ¿el cuerpo es qué? Uno, pero tiene ¿qué? Muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es que Cristo. Está usando el cuerpo como ilustración de una verdad espiritual. Sigue diciendo en el versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que representa el barro? El barro representa la iglesia. Ya hemos visto 2 textos que indican esto. En primer lugar, Jeremías 18 claramente dice: como el barro en mano de alfarero, así es Israel en mis manos. Dios dice claramente que el barro de alfarero representa a la iglesia. Y aquí el cuerpo del hombre fue formado de barro. Dios le dio el aliento y los miembros del cuerpo comenzaron a funcionar. Cristo formó su iglesia de barro espiritualmente hablando, le dio el Espíritu Santo y cada miembro de la iglesia empezó a cumplir su función. Pero hay otra ilustración en la Biblia que indica que el barro de alfarero representa la iglesia. Noten Ezequiel 37, 10 y 11. Ezequiel 37, 10 y 11. ¿Han leído ustedes esos capítulos sobre el valle de los huesos secos? Algunos dicen, ¿qué puede significar eso? Un valle lleno de huesos secos con partes del cuerpo tirados por todos los sitios. ¿Qué puede significar eso? No hay que adivinar. Ezequiel 37 nos dice que simboliza. Note lo que dice Ezequiel 37, 10 y 11. Profeticé como me había mandado. Y entró ¿qué cosa? Espíritu en ellos. Porque antes de este versículo describe cómo todas las partes del cuerpo se unen para formar un cuerpo. Y luego dice, entró el Espíritu en ellos. ¿Y qué hicieron? Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Y luego explica qué representan estos cuerpos que resucitaron. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué cosa? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero Dios está diciendo, aunque ustedes van a ir a cautiverio y ustedes parecen unos huesos regados por todas las naciones, yo los voy a reunir de nuevo en Jerusalén. Yo los voy a restaurar después del cautiverio. Así que ¿qué representa ese cuerpo todo desmoronado que luego Dios junta y le da su espíritu? Representa la iglesia, representa a Israel. Entonces, ¿qué representa el barro de alfarero? El barro de alfarero representa ¿qué? La iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia es buena como iglesia? ¿Es importante la iglesia? ¿Dios fundó la iglesia? Sí. ¿El Estado es importante? ¿El poder civil es importante? ¿Dios estableció el poder civil? Lean Romanos 13. Dice que el poder civil es ministro de Dios para cumplir las leyes civiles. Es decir, Dios estableció la iglesia y Dios estableció el Estado o el poder civil. Cada uno es útil en su esfera, como el barro es útil y el hierro es útil. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que surge el problema? El barro se daña cuando se mezcla con el hierro. ¿Me estoy explicando o no? Cada uno es bueno en su esfera. Pero cuando se mezcla la iglesia ¿con qué? Con el poder civil de Roma, aparece una nueva Roma. ¿Pero qué clase de Roma es? ¿Es solo un estado civil esta nueva Roma? No, es una Roma ¿qué? Que entremezcla el poder civil de Roma con el poder eclesiástico. Es decir, une la iglesia con el Estado. Y fíjense cuántos dedos fueron. 10 dedos. ¿Saben algo? Cuando el Imperio Romano se desbarató como resultado de la invasión de las tribus bárbaras que vinieron del norte del imperio, el Imperio Romano se dividió y se fragmentó, que son las naciones que hoy hay en Europa. Porque en ese tiempo no crean que hablaban francés y hablaban alemán y suizo y español y portugués. No. En el Imperio Romano había un idioma uniforme en todo el imperio. Pero las tribus bárbaras vinieron al imperio y se fragmentaron el imperio y lo dividieron en 10 reinos. Y luego la profecía dice que en medio de esos 10 reinos iba a haber una mezcla del poder eclesiástico con el poder civil. Una Roma que iba a mezclar la iglesia con el Estado. Yo pregunto, ¿fue eso exactamente lo que sucedió? Exactamente lo que sucedió. Lo vamos a estudiar en noches subsiguientes. Pero ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 17. Vamos a Apocalipsis 17. Y ahora les voy a mostrar otros símbolos que se usan para enseñar la misma verdad de la unión de la iglesia con el Estado. En Daniel dice que el hierro es el poder civil, el barro es la iglesia y se mezclan. En Apocalipsis 17 se enseña la misma verdad pero con otros símbolos. Noten Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. Una mujer, ¿qué clase de mujer? Una mujer que se ha prostituido. ¿Con quién debe estar casada la iglesia? ¿Quién es el marido de la iglesia? El marido de la iglesia es Cristo Jesús. Pero aquí habla de una mujer que se ha prostituido. ¿Por qué se prostituyó? ¿Qué la convirtió a ella en una prostituta o en una ramera? Él lo dice allí, vamos a leerlo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han, aquí viene por qué se convirtió en ramera. Dice, con la cual han ¿qué?
fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué la convirtió en ramera o en prostituta? El hecho de que formó relaciones con los poderes civiles de la tierra. Se unió con los poderes civiles. Es decir, en vez de estar casada con Jesús, se prostituyó con los poderes civiles del mundo. Es la misma lección con otro simbolismo. Es decir, el hierro y el barro es lo mismo que la ramera y los reyes. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Que es una unión ilegítima, porque Dios quiere que la iglesia sea iglesia y el Estado sea Estado. Dios no quiere que la iglesia se entrometa en los asuntos civiles, ni que el poder civil se entrometa en los asuntos de la iglesia. Dios quiere que la iglesia funcione en asuntos religiosos como iglesia, y quiere que el Estado funcione en asuntos civiles como Estado. Cuando se mezcla la iglesia con el Estado, es que viene la apostasía. Es cuando la iglesia se convierte en una ramera. Es la mezcla del hierro con el barro. ¿Me están entendiendo? Ahora quiero leerles una cita muy importante del espíritu de profecía. Hay una escritora que se llama Elena White. La iglesia adventista cree que ella tuvo el don profético, que ella era un profeta que Dios llamó para la iglesia. Ella murió en 1915. Ella perdura a través de sus escritos. Ella tuvo 2 años y medio de educación primaria nada más. Es decir, ella no era erudita, no tenía un PhD, ni tenía varias licenciaturas. Ella sencillamente era una mujer sencilla. Dios la llamó cuando tenía nada más 17 años. Era débil. Los médicos decían que se iba a morir jovencita, y murió a los 87 años. Dicho sea de paso, escribió más de 100,000 páginas de material, libros hermosos sobre profecías, sobre el hogar, sobre la salud, muchos diferentes otros temas. Ella captó lo que acabo de compartir con ustedes en cuanto a la mezcla del hierro y el barro. Quiero leer la cita donde ella dice esto. Dice: hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Es decir, ahora estamos en ese tiempo. Sigue diciendo: Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado, y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día sábado. ¿Cuál es el rasgo distintivo de la fe adventista? El séptimo día sábado. Es lo que une a la iglesia mundial como señal. Sigue diciendo: si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas, que es otra palabra para los poderes civiles, los estadistas apoyarán el falso día de reposo, y esto lo vamos a estudiar detenidamente en noches subsiguientes, y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observase santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Y luego dice esto: la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. Clarísimo. Sigue diciendo: esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. ¿Qué hace esa unión cuando se une la iglesia con el Estado? La iglesia dice: ay, cuando nos unimos con el Estado tenemos la fuerza del Estado. Pero esa fuerza finalmente lleva a la persecución. Y el Estado dice, pero es que la iglesia es muy popular y tiene muchos miembros. De pronto, si me alío con la iglesia, entonces van a votar por mí. Y como resultado se corrompen los dos. La historia lo demuestra claramente, que cuando la iglesia se alía con el poder civil y viceversa, el resultado es la corrupción y la apostasía. Dios ha establecido ambos con un propósito
civil y con un propósito religioso. Sigue diciendo, la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Es decir, la iglesia usando el poder civil trae malos resultados. Y luego dice, los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Qué cita tan extraordinaria. Y vamos a ver, escuchen, en cada profecía del fin, sea Daniel 2, sea Daniel 7, sea Daniel 11, sea Apocalipsis 12, sea Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, tiene este punto central del cual estamos hablando ahora. Lo más terrible en todas las profecías es cuando el poder civil se une con el poder religioso y viceversa. Siempre ha traído persecución como resultado. Ahora necesitamos mencionar dos cosas más antes de terminar. ¿Qué representa la piedra? A ver, ¿qué representa la piedra que va a destruir todos los reinos de la tierra? Esa piedra es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Primera de Pedro, el capítulo 2, 6, identifica la piedra. Dice allí, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión, ¿qué cosa? La piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? El que creyere en él no será avergonzado. La piedra representa ¿a quién? A Cristo. El apóstol Pablo dice, la roca era Cristo, en 1 Corintios 10 y el versículo 4. Es decir, la roca que pega en los pies de la imagen representa a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué clase de piedra era según vimos? Una piedra cortada ¿qué? No con mano. ¿Qué significa esa expresión cortada no con mano? Escuchen lo que les voy a decir. Los políticos de este mundo no saben cómo resolver los problemas de este mundo. Tal vez no estén dispuestos de admitirlo, pero el mundo se ha vuelto tan complicado. Las riñas entre naciones, los desastres naturales, los cambios climáticos, la criminalidad se ha vuelto tan compleja que los políticos no saben qué hacer. Así de sencillo es. Esto no lo arregla nadie. Ahora, no significa por eso que no se necesita un poder civil. Se necesita el poder civil, porque si no tuviéramos eso, entonces sí sería un desorden. Mucho más que lo que tenemos ahora, porque Dios ha colocado el poder civil para preservar el orden de la sociedad, pero no para interferir en los asuntos eclesiásticos. Y vamos a estudiar mañana a la noche que el poder civil puede tener mucho que decir en cuanto a los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios, pero no puede decir nada sobre los primeros 4. Porque los primeros 4 mandamientos describen mi responsabilidad para con mi Dios. Y el poder civil no puede decir nada en cuanto a eso. Al menos, claro, que yo quebrante una ley civil. Es decir, por ejemplo, si mi religión dijera que yo debo secuestrar un avión y estrellarlo contra un edificio lleno de gente, porque esa es mi religión, el poder civil dice, no, tú puedes practicar tu religión, pero no puedes estar matando a los demás. Es decir, tú puedes practicar tu religión siempre y cuando no infrinja los derechos de los demás. Mañana vamos a estudiar
¿Qué le debemos a Dios y qué le debemos a César? ¿Qué le debemos a la iglesia y qué le debemos al Estado? La gente está confundida, la gente no sabe. Y por eso creen que está bien unir el poder civil con la iglesia, porque eso va a beneficiar a la iglesia. Nunca beneficia a la iglesia, ni tampoco beneficia el poder civil. Mis hermanos y hermanas, apreciados amigos, yo tengo buenas noticias, y es que no se preocupen por lo que está pasando en el mundo, porque este mundo está bajo el control de Dios. Y usted dice, pero pastor, parece descontrolado. Sí, está descontrolado, pero cuando estamos en el lado de Dios, nosotros sabemos cómo va a terminar esto. Y tenemos que estar seguros de estar en el lado correcto. Porque cuando estamos con Dios, no hay nada que nos preocupe. Mire, yo no me angustio por lo que está pasando en el mundo. Las profecías dicen que esto iba a pasar. Y que va a ser peor que lo que estamos viendo ahora. Que finalmente va a haber, el mundo va a ver esto como un callejón sin salida. Y usted, ay pastor, qué angustia. No se angustie. Está profetizado. Nada más esté seguro de que está del lado de Dios. Porque en medio de la tribulación y la tormenta, usted puede tener paz. Fíjese Jesús, cuando vino la tormenta en el lago, los discípulos sacando agua a millón, sacando agua del barco y mirando los relámpagos y escuchando los truenos y angustiados. Y luego le dice a Jesús, Jesús, ¿te vas a ahogar? No, eso no dice, no te importa que perecemos. Ellos no estaban preocupados en cuanto a Jesús, estaban preocupados en cuanto a su propio pellejo. Y el Señor Jesucristo se para con toda la calma del caso. Dicen el deseo de toda la gente que en su rostro había perfecta paz. En medio de la tormenta, paz. Y levantó las manos y dijo, paz, haya paz. Y la tormenta inmediatamente se calmó. Y luego Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe, su falta de confianza en la paz que solo Dios puede dar a tu corazón. No con manos significa que el reino que se va a establecer en este mundo no es un reino establecido por seres humanos. No va a ser un nuevo orden mundial establecido por las Naciones Unidas. No. El reino que se va a establecer no es con mano humana, va a ser obra directa de Dios. Vamos a leer un versículo aquí, ya llegando al final, Hebreos 9:11. Quiero que noten lo que significa no con mano. No con mano significa que los hombres no tienen nada que ver con esto. Esto lo va a establecer Dios. Dice aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 9, está hablando del santuario. ¿Quién construyó el santuario celestial? Dios. ¿Quién construyó el terrenal? Moisés. Manos humanas hicieron el tabernáculo terrenal, pero el celestial fue hecho no con mano humana. Ahora fíjense lo que dice Hebreos 9 y el versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y ese tabernáculo que se encuentra en el cielo, ¿quién lo hizo? No hecho de ¿qué? De manos. Y luego explica, es decir, no de esta creación. Daniel 2 dice que en los días de estos reyes Dios va a establecer un reino que jamás se corromperá, que va a perdurar para siempre. ¿Ustedes creen que eso se va a cumplir? Vamos a ponerlo en perspectiva. Todo lo de Daniel 2 se ha cumplido exactamente como Dios dijo. Se levantó Babilonia, se levantó luego Medo Persia, se levantó Grecia, se levantó Roma, se dividió Roma en 10 reinos. ¿Y qué les hace pensar a ustedes que el último evento no se va a cumplir también? Si todo se ha cumplido al pie de la letra, centenares y miles de años antes que ocurriera, ¿qué les hace pensar que el último gran evento no se va a cumplir? Es el último gran evento de Daniel 2, porque después de la mezcla de hierro y barro en los pies, y mañana y pasado mañana vamos a ver que hay 2 etapas de los pies. Hay una etapa de los pies donde se une la iglesia con el Estado, y luego entonces
la bestia que unió la iglesia con el Estado recibió una herida mortal y hubo un tiempo de paz en el cual estamos ahora. Pero luego dice que la herida de su muerte va a ser sanada y se va a portar como se portó en el pasado. Es decir, va a unir otra vez la iglesia con el Estado. Ahora quiero terminar leyendo un versículo muy importante de la Biblia, Mateo 21 y el versículo 44. Aquí el Señor Jesucristo está hablando. Y creo que Jesús aquí tenía en su mente la profecía de Daniel 2. Me parece que Jesús tenía la profecía de Daniel 2 en su mente. Fíjense lo que dice. Recuerden que Él es la piedra. Dice, el que cayere sobre esta piedra, ¿será qué? Quebrantado. Es decir, si tú caes sobre la roca, en otras palabras, si tú te conviertes, si tú recibes a Jesús como tu Salvador personal y permites que Él quiebre ese yo o ese egoísmo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que está diciendo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero fíjense que si no pasamos por eso, va a suceder otra cosa más terrible. Dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Caer sobre la roca o que la roca caiga sobre uno? Jesús está diciendo, cae sobre la roca. Recibe a Cristo como tu Salvador para que te pueda dar su gozo y te pueda dar su paz. Y escuchen bien, cuando tenemos esa paz y ese gozo en nuestro corazón, no hay nada por fuera que nos fastidie ni que nos moleste. Es más, la Biblia dice, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Gozo en medio de la tribulación? Sí. ¿Paz en medio de la tormenta? Sí. Porque cuando tenemos a Cristo en el corazón, hay gozo y hay paz. Y nada de lo que está afuera nos causa problemas. Juan el Bautista dijo, mira, tú puedes permitir que el fuego del Espíritu Santo consuma el pecado en tu corazón, pero si tú no permites que el Espíritu Santo consuma el pecado en tu corazón, el fuego te va a consumir a ti. Si tú no caes sobre la roca para que tu egoísmo sea quebrantado, la roca va a caer sobre ti. Por eso lo que estamos hablando aquí no solamente es académico, no es solamente aprender más sobre las profecías. Aquí vamos a tomar decisiones. Decisiones si vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón para que podamos tener su gozo y su paz, para que cuando Él venga podamos habitar para siempre en su reino. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y es más, dijo, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros hagamos nuestra decisión durante el transcurso de estos días, si no lo hemos hecho antes, de entregar nuestra vida a Jesús, invitarlo a entrar a nuestro corazón para que podamos tener esa paz y ese gozo que es más que paz y gozo humano. Una paz donde podemos dormir completamente tranquilos, sabiendo que nuestro destino, sabiendo que nuestra vida está en las manos de nuestro Señor. ¿Quieren ustedes ahora que yo ore, que Dios les dé esa clase de paz? ¿Quieren levantar la mano? ¿Quieren colocarse de pie más bien? ¿Quién no va a querer ese gozo y esa paz en el corazón? Gloria a Dios. Ahora, antes de tener la oración, debo decirles, mañana traigan la almohada y la cobija. Porque mañana vamos a salir un poco largo. No vamos a salir tampoco a las 10 de la noche. Vamos a ir un poquito más tarde. Pero lo que estamos estudiando, hermanos y hermanas, visitas, es de crucial importancia. No puedo subrayar suficientemente fuerte lo importante de lo que estamos estudiando. Vamos a hablar inclusive de algunas cosas que han pasado recientemente, la renuncia del Papa y otras cosas. ¿Qué impacto tiene eso en las profecías? ¿Qué dicen las profecías sobre eso? Oremos. Padre, te damos gracias por tu compañía esta noche. Te damos gracias porque tú eres un Dios no que ocultas el futuro, sino que lo revelas para que podamos tener tu gozo y tu paz y tener la seguridad de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer mal alguno,
porque tú estarás con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Bendice a cada alma que ha respondido a tu llamado en esta noche. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesús, que en este mismo momento tú hables a su conciencia, que puedan hacer esta entrega sin reservas a nuestro querido Jesús. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.